Sube, Lorenzo, sube. ¡Arriba! Repítelo, repítelo. Pueden entrar. Súbelo, Valenzuela. De los olivos yo canto. Te pusieron ahí, le De dieron una el vez. micrófono. Me sube Desde que todo. Sandy te escuchó cantar con ese negro por dentro. Taca, taca. Eso Me fue sale a mí americano, ¿eh? también, me sale. Sí. Digo, yo lo exhibo siempre con mucho orgullo. Mira, la gente para el día 21 de la Altagracia, yo he conocido familias que celebran velaciones, que celebran actividades que se corresponden con lo que es la religiosidad popular en ocasión de, ¿verdad?, celebrarse, y hay todo una tradición de caminata hacia Higüey, hacia la Virgen de la Altagracia, ¿verdad?, hacia la Basílica. Y entonces todas estas creencias, toda esta religiosidad popular, nosotras hemos querido conversarla con dos expertas, las historiadoras Altagracia Fernández, la historiadora Altagracia Fernández, ella es la directora nacional de provincias del Ministerio de Cultura, y Gladys Martínez, antropóloga, directora del Museo de la Familia. Bienvenidas y hablemos de esto, que siente la gente, que la gente practica, sobre todo en ocasión de celebrarse el Día de la Virgen de la Altagracia. Sí, bueno, gracias. Habla Gladys Martínez. Gladys. Sí, realmente la cultura popular es algo que viene dado de la Edad Media, se consolida más. En la Edad Media, cuando había esa percepción teocentrista de la cultura, donde la mujer era anulada de las prácticas políticas, pero la misma iglesia entendía que habían dos conceptos de mujer: la madre de Dios, la Virgen, y la otra, que era la mujer pecadora, bruja, prostituta. Esos eran dos conceptos. Entonces eso se va fortaleciendo. O sea, nosotros tenemos muchos elementos de la cultura popular española, al igual que lo tiene en Brasil de los portugueses. O sea, porque España es un país que tuvo 7 siglos, donde se integraron muchas culturas, muchas creencias. De España sacamos la Virgen y lo luego entonces de África. ¿Cómo es la cosa? Voy a explicarte lo siguiente. Vamos a ver. Mira, el tema es que el concepto de todas esas creencias religiosas, los españoles lo traen aquí, son medievales. El concepto de la bruja, que chupa niños, lectura de la baraja, eso es muy andaluz. Pero a lo que voy es a lo siguiente. O sea, todos los pueblos del Caribe tenemos muchos elementos que nos unen desde el punto de vista del sincretismo cultural. O sea, todos los esclavos, ese éxodo de esclavos que desarraigado sus raíces, viene con su mochila cultural. O sea, con su manera de concebir el mundo, la religiosidad, los alimentos. Entonces, Moreno Fraginals, un antropólogo cubano, entiende, digo brasileño, entiende que son mecanismos de sobrevivencia ante la imposición, porque hay dos elementos que se imponen en una cultura: la lengua y la religión. Entonces, el pueblo dominicano es un pueblo que vive todo eso, se expresa a través de la música popular, de los palos, los atabales, a través de la gastronomía, de la manera de vestir, de la manera de celebrar. En Higüey se dan varios escenarios, muchos escenarios. Están los sectores dominantes que oficializan, patrocinan un concierto con la sinfónica, la familia más importante va, ¿verdad? Okay. Y por otra parte, en el entorno está el pueblo que va a rogarle a la Virgencita, a llevar los exvotos, que son donaciones, pero desde diciembre también viene la herencia tera, el criollismo. Los campesinos de todo el este, los terratenientes, por decirlo así, le donan a la basílica caballos, bueyes, ganado, vacas. Sí. Y en ese mundo mágico, o sea, cada vez que yo pienso en eso, pienso en muchos de los libros de Vargas Llosa, de García Márquez,
ese realismo mágico, donde converge religión, música, la gente amanece hasta con niños, con infantes. Y enfermos. Pero tú no vas a ver un rico que le agradece una promesa a la Virgen, no va ese día, va el día que va para Bávaro, para Punta Cana, pero tal vez está en ese espacio de poder. Porque es que el poder, en términos de la cultura popular, excluye, pero los sectores populares se imponen. O sea, la cultura es algo tan poderoso que va más encima de lo político. Ahí no hay problema político. Ahí ahora en Higüey no se está discutiendo ni las águilas, ni la marcha que hay el domingo. No quiero hablar de ese tema. Se está hablando de cuestiones más espirituales, más cotidianas, porque dentro de la espiritualidad hay un elemento de cotidianidad. Hay gente que amanece en 2 días, comparten el café, la tisanita, el pan. Doña Altagracia, Gladys tocó un tema interesante y es el de las promesas. Los dominicanos nos hemos levantado todos escuchando que alguien hace una promesa a la Virgen de la Altagracia y en ocasiones esa promesa incluye cosas que laceran la propia existencia de la familia, de todos. ¿A qué atribuirlo? ¿Cómo lo explicamos? ¿Qué significa esa expresión religiosa de los dominicanos? Bueno, eso hay que ubicarlo dentro de la propia religión católica. La autoflagelación, el Opus Dei, por ejemplo. Ahí lo tenemos. Hay autoflagelación, donde ellos sienten que se lastiman por una devoción. Entonces, ¿qué podemos esperar del pueblo? También ellos creen en eso. Es un asunto de fe que hay que respetarlo, aunque uno no lo comparta. Pero a ellos le da su resultado. Y ellos entienden que le da resultado. Y si a ellos les da resultado, yo no soy quien para cuestionárselo. Claro. Nosotros lo que hacemos es que lo estudiamos desde el punto de vista de las ciencias sociales. Que eso es un fenómeno inherente a todas las culturas. Volviendo a lo de la Virgen de la Altagracia, los diferentes estudios que se han hecho aquí sobre sus orígenes se ubican en el siglo XVI, finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Pero el que más documentación desde el punto de vista sociológico ha aportado para el estudio de la Virgen como imagen que aparece por primera vez, quien lo cita con más amplitud, digamos. Amplitud es Juan Bosch en el libro Composición Social Dominicana, y también de Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe Frontera Imperial, cuando habla sobre las nacientes repúblicas, como el fenómeno de la religiosidad, de la religión, como todo se entremezcló primero en la colonia y luego en lo que serían los 2 países. Pero la imagen de la Virgen de la Altagracia aparece en la Batalla de la Limonada hacia 1697, cuando los criollos entendían que es la primera manifestación de nacionalismo que se da en el Caribe y se da aquí, donde el criollo siente que debe de defender su territorio, cuando los franceses querían arrinconar a los criollos y ocupar ellos de manera completa la isla. Y sobre la participación de los criollos y los lanceros en ese periodo, hay un libro muy interesante que escribió hace 2 años, 3, Bernardo Vega, sobre la invasión de Peña y Venable a Santo Domingo, a partir de los diarios de los ingleses. Sí, la fuente que él utilizó no fueron ni española ni dominicana, sino los diarios de los franceses. Y en el diario de los ingleses. Y en el diario de los ingleses, ya los propios ingleses dicen: nos vencieron los lanceros criollos, no los españoles.
en ese primer enfrentamiento, Comienza a reconocerse el valor nativo, y criollo. en esa batalla de la limonada es que aparece en el bolsillo de un soldado español de Extremadura, que es de donde se cree el origen de la Virgen de la Altagracia, y de uno de los lugares de España de donde más influencia tuvimos aquí en la colonia, porque eran lugares dominado, administrado por la reina, que fue quien administró la empresa del descubrimiento, y obviamente esa era la gente que tenían más privilegio para venir a América, y obviamente América por donde primero entraban era por Santo Domingo. Bien. Por lo que de Extremadura es que salta aquí la Virgen de la Altagracia, y ya lo que hay a partir de ahí son historias y leyendas que están dentro de lo que es la cultura de los pueblos. Incluso historias contemporáneas que se vinculan a lo político. Muchos que han dicho lo salvó la Virgen de la Altagracia. Me iba a caer del avión. Exacto. Y la salvó la Virgen. O sea, mira. Pero espérate, no se vayan más lejos. Ajá. No se vayan más lejos. Hace un año, menos de un año, un piloto norteamericano se perdió en el Caribe y lo guió, según su propia declaraciones y su propio testimonio, lo guió. Él supo que estaba en Higüey por la basílica, por el El arco de la basílica. de la basílica. Entonces ahí él se